Buenas noches. Hoy tendremos una conversación muy interesante, como siempre, con el historiador, profesor universitario, académico Tomás Estraca. Con él vamos a conversar sobre el papel del historiador y sobre la historia pública y, por supuesto, sobre el momento presente en nuestra historia de Venezuela. Acompáñenme. Hola Tomás, un placer tenerte aquí con nosotros para compartir pues, tu conocimiento y tu experiencia como historiador con toda nuestra audiencia. Gracias por la invitación, también es un placer. Lo primero es preguntarte cuál es el papel del historiador en nuestra sociedad, en la sociedad contemporánea. Esta es una pregunta muy amplia, es complejo decir cuál es el papel, y de repente uno puede tener hasta la tentación de querer darse un protagonismo mayor por razones de formación profesional, por decirlo de alguna manera. Pero si me tocara escoger uno, diría que es el de contribuir a la creación de conciencia, es decir, esa capacidad que tenga la sociedad, que tengan sus individuos para saber dónde están parados. Cuando digo contribuir es porque es un trabajo, es un proceso que no se puede atribuir solamente al historiador, hay muchas otras instancias, están los medios, está la educación, por supuesto, pero el historiador produce un conocimiento que es clave para que la gente tenga comprensión de sí misma, para que la gente sepa de dónde viene, para que la gente tenga herramientas para entender su entorno y para entender su porvenir, y también para con eso tomar decisiones hacia el futuro. O sea, ese papel fundamental en la construcción de sociedades, sobre todo democráticas, sociedades de hombres y mujeres libres, es un papel que el historiador debe asumir, y que si el historiador mismo no lo asume, de una u otra manera su obra contribuye al mismo. El generar conciencia crítica. En general, por supuesto, conciencia crítica, por supuesto. No se trata de aprenderse dogmas o de crear axiomas. Cuando se habla de conciencia crítica, uno de los elementos para la creación de conciencia, vamos a decir conciencia histórica, si le podemos dar un sentido más amplio y al mismo tiempo más específico, es una conciencia en la cual los ciudadanos son capaces de interpelarse a sí mismos, de interpelar a su entorno, de no aceptar las cosas como unas verdades dadas, de no aceptar las condiciones como algo inamovible o algo a lo que están obligados, o que algo que llegaron del cielo sin que haya mediado en ello la decisión de determinadas condiciones, y por eso mismo sin que ellos tengan posibilidades de incidir en lo mismo. El historiador suele ser consultado por su capacidad de hacer análisis de entorno. Y eso fundamentalmente se debe no solo a la formación que nos brindan nuestras universidades, sino también a la capacidad que tiene el historiador, o que tenemos los historiadores, de extrapolarnos de nuestra propia realidad para poder hacer un análisis objetivo. Sin duda. Claro, una de las condiciones básicas para ser historiador es tener aquello que llama Carrera Damas, llamado otro historiador, no es invento de él, un sentido histórico. Y ese sentido histórico implica la posibilidad de no ver a las cosas solo como la verías en tanto que en cuanto el hombre y la mujer de tu momento y de tus valores y de tu sociedad, sino la capacidad de ponerte en los zapatos del otro para entender cómo el otro lo veía y lo sentía, y por qué el otro entonces tomó determinadas circunstancias e hizo determinadas cosas. Ese ejercicio de imaginación, ese ejercicio de empatía es fundamental a la hora de comprender en general voluntariamente a tus personas, a las otras personas de la sociedad. No se puede limitar, no está restringido solo al pasado, y ello te da unas potencialidades explicativas y de análisis muy altas. Por eso es que en diferentes momentos de nuestra historia, o a lo largo de nuestra historia, digo nuestra historia local, pero también la historia universal, los historiadores han podido analizar, documentar y contribuir al entendimiento de las sociedades. Claro, de eso se trata, por supuesto. Es una función. En este momento histórico, tú como historiador, ¿cómo ves nuestro país? Wow, Venezuela está... Sé que es una pregunta muy amplia, claro, pero bueno, tú la respondes desde el ángulo que tú consideres. Claro, porque bueno, pues, primero soy un venezolano que vive en Venezuela, entonces tengo todo lo que acabo de decir se matiza con el hecho de que hay un sentimiento, una piel con lo que uno está, pero ver en términos sociohistóricos a Venezuela, en estas circunstancias tan particulares por las que ha pasado, implica entender a Venezuela como un país que
resultó de una forma de vida, dicho en términos estructurales, una sociedad que se estructuró en torno, por ejemplo, al petróleo y al conjunto de relaciones que daba la renta, para poner un aspecto, y que esa forma de vida en algún momento dado no pudo seguirse manteniendo sin reformas, lo cual, sin ser reformada de alguna manera, lo cual, con eso no estoy diciendo nada del otro mundo. Es decir, ninguno de nosotros puede vivir perpetuamente o todo el tiempo que nos toca vivir en la tierra sin cambiar. O sea, así como pasamos de primer grado a segundo grado, como dejamos de ser niños para ser adultos, como llega un momento en la vida que tienes que enfrentarte a la posibilidad de la vejez, a la posibilidad del retiro, y tienes que ser tan asertivo como sea posible frente a eso. Ahí deben serlo las sociedades. Y es una sociedad que no ha logrado ponerse de acuerdo sobre cuál es la naturaleza de ese nuevo cambio, ese nuevo modelo, esa nueva reforma. Y los últimos 30 años ha sido una tensión entre aquello, con el problema de que mucho de lo que había que ajustar, como no se ajustó en su momento, o como se aplicaron medidas para ajustar lo que de repente no correspondían a lo que debió haberse hecho, por lo menos en amplitud, en profundidad, o inclusive en la dirección determinada, se pusieron peores. Estoy siendo muy elíptico, estoy siendo muy críptico. Sí. Si pues quieres, podemos profundizar. Algunas cosas las vamos a aterrizar. Por ejemplo, los ciclos, tú hablas de 30 años, pero los ciclos históricos generalmente son de 40, 50 años, exactamente. ¿verdad? Pudiéramos decir que hay un ciclo histórico que en Venezuela empezó en los 80. Ajá. Quizás hay un momento clave que es el 89 con el Caracazo, pero vamos a poner los 80, ¿verdad? Y pudiéramos pensar, ya que todo el mundo le da por hablar un poco a la ligera, considero yo, de transición, que se puede ver el cierre de un ciclo histórico como un camino hacia una transición. Que esa transición puede ser política, social y económica, o puede ser, como la veo yo, económica, social y política. Entonces, en este momento pudiéramos estar vislumbrando el cierre de un ciclo histórico que empezó en los 80. Sí, yo creo que hay elementos en esa dirección. Hemos llegado a algunas cosas, tal vez no por la vía por la que hubiésemos querido haber llegado, es decir, como un avión tiene que aterrizar y uno espera que aterrice de la mejor manera posible, ¿no? No de otra manera. Pero sí, tenemos esto, por ejemplo, nuestra relación con el petróleo, nuestra relación con la renta. Fíjate cómo lo señalas. Cuando tú dices que este es un ciclo que arranca en los 80, pones la dimensión de los problemas venezolanos y de las virtudes y las circunstancias de los 80 en un plano y una escala completamente distinta como lo ven las personas normalmente, que están pensando en función del próximo evento electoral o de lo que va a pasar en 5 años. Pero es que nosotros vemos las cosas diferentes. Y eso te da una posibilidad de entenderla en un plano distinto, tanto en lo que tiene oportunidad como en lo que puede tener de complejidad. Entonces, sí. Y eso también le da a la gente una perspectiva diferente, es decir, cuando tú estás hablando del papel del historiador, estás hablando de un ciclo histórico, estás haciendo el análisis que acabas de hacer, tú también le das a la gente de una manera más tranquila un análisis de un proceso. Por supuesto. No le estás limitando a la próxima elección. Exactamente. Entonces, por eso, este es un ciclo histórico que se cierra, pero pudiéramos decir que puede ir desde el avance de lo económico a lo social y a lo político a posteriori. Sí, eso puede ser así. Por ejemplo, en lo económico es muy claro, ¿no? Porque está Venezuela. Las licencias, el petróleo, la apertura. Y los venezolanos hemos tenido que lidiar. Había una cosa que en la década de los 80, que antes, en la década de los 80 se hablaba mucho, se señalaba mucho, que bueno, ¿qué va a hacer Venezuela sin el petróleo? O sea, ¿cómo podemos nosotros enfrentarnos ante esa enorme dependencia que tenemos del petróleo? Y yo no sé si te acuerdas de esa suerte de Mad Max en la televisión que venezolano quiso Cabruja el día que se acabó el petróleo, aquella distopía. Y el petróleo, digamos que se acabó, no por las razones que pensamos que podía acabarse, o sea, temíamos que se fuese a acabar porque se acaban los yacimientos. No, tenemos petróleo para 200 años. Probablemente uno de los retos y las dificultades que tendrán las generaciones siguientes, nuestros nietos, va a ser, bueno, ¿qué hacemos con el petróleo cuando la sociedad, vamos a tener petróleo y a lo mejor no haga tanta falta? Se acabó por otras razones, que no es cuestión de entrar en detalle ahorita, pero el hecho es que tenemos que aprender a lidiar con bastante menos dinero, aprender a lidiar sin petróleo, y te das cuenta cómo la gente está comenzando a ver a otras partes, hay iniciativas, ese montón de marcas de café que hay ahorita, la gente que está los emprendimientos, ese montón de emprendimientos, esos son otros venezolanos. De la crisis económica, social y política que hemos tenido en los últimos años, el venezolano se reinventó.
Sí, claro, no le tocó otra. Mira, hay cosas que nosotros pensábamos que eran completamente contrarias a nuestra naturaleza, cuando en realidad somos seres humanos. La naturaleza venezolana, no hay una naturaleza venezolana en el sentido de que nos haga inmunes o descarte ciertas cosas. Por ejemplo, la inmigración. No éramos un país de No migrantes. éramos un país de migrantes. Sí. No habíamos tenido nunca grandes olas migratorias. Sí hubo migraciones, inclusive hubo algunas en la década de 1929, 1930, cuando la crisis del café, pero nunca fue algo tan grande como para tener una conciencia y una cultura migratoria. El tema del emprendimiento, es decir, donde yo voy a ser una persona que voy a crear y producir la riqueza, y no es que voy a ver cómo hago para tomar un pedazo, morder un pedazo de la riqueza que ya está allí. Sí, o no voy a esperar al Estado ni a los políticos, sencillamente tengo que resolver. Tengo que resolver. Claro. Yo esto ya lo comentaba, pensemos dos clases, pongamos de joven, uno que se fue de Venezuela y otro que está en Venezuela trabajando con la computadora que hay un montón Claro. para afuera. Trabajo virtual, sí. Y estos venezolanos, de lo que ganan, el uno manda un poquito de remesas cada vez puede mandar menos por distintas circunstancias, y el otro gana su sueldo y trae algo para acá, no todo lo traerá, algo lo ahorrará. Estamos hablando de venezolanos que están buscando dinero afuera y trayéndolo para Venezuela. Están trayendo renta a Venezuela. No venezolanos que están buscando la renta de Venezuela para mandarla para afuera. Antes éramos un país que enviaba remesas. Exactamente. Ahora somos un país que las recibe. Que las recibe. Eso no es bueno ni malo, es una sociedad que se ha venido transformando según las necesidades y según el mundo, porque la geopolítica es diferente. Por supuesto. Y como todo, son circunstancias que son, claro, en el mundo hay cosas que son malas y que son buenas, pero son circunstancias que son las que son. Y lo que las hace buenas, lo que las hace malas, son las decisiones y lo que nosotros hagamos con eso. Me acuerdo que hace poco estábamos comentando lo que decía un especialista en tragedias naturales, ¿no? Y él decía, bueno, no, los eventos naturales son, la tragedia siempre es humana. Claro. O sea, un terremoto puede ser tan grave como en sí. Geológicamente ni siquiera está liberando tensiones, pero es una tragedia siempre social. Y uno puede ver un terremoto que puede ser muy grave, pero la gravedad del terremoto no está tanto en lo que el terremoto en sí mismo hace, sino en cómo la sociedad puede responder ante eso. Totalmente. Entonces, en este mundo geopolíticamente cambiante, que es muy obvio, ¿verdad? Claro. Con todos los conflictos que se han venido dando en los últimos años, que no los vamos a repetir, pero que se sabe, el Caribe y la región a la cual pertenecemos es lo que está en paz. ¿Cuál es el juego, o en este juego geopolítico, dónde está Venezuela? Esto es interesante porque Venezuela, desde el año... Venezuela siempre jugó un papel importante en la geopolítica. No se puede ser un país con los principales yacimientos de petróleo del mundo y ser un jugador que sí, al margen. Sí. Inclusive, si tú no quieres serlo, es imposible porque los otros van a meterte en el juego. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué es lo que está pasando ahora? En el año 99 en adelante, antes Venezuela estaba como muy claramente alineada en un sector dentro del contexto de la Guerra Fría. La Guerra Fría desaparece y Venezuela comienza a jugar en términos de ser protagonista importante en una construcción multipolar. Avanzando esa multipolaridad, claro, no hemos ni de lejos podido ser ese liderazgo. Eso no ha logrado ese liderazgo que a lo mejor se soñó en algún momento, se soñó, qué sé yo, 10, 15 años atrás, pero eso no significa que no esté metido de liderazgo. Entonces nos vemos el día de hoy lo siguiente. Venezuela está jugando como en dos aguas, ¿no? Por una parte está en el Caribe y está jugando dentro de una multipolaridad, está pareciendo estar alineada con los sectores, vamos a decir, antioccidente, por decirlo de alguna manera. Pero por otro lado no puede sustraerse de Occidente en el sentido de la dependencia cada vez mayor, por ejemplo, con compañías norteamericanas y cosas para el estilo. ¿Significa que esto sea una neutralidad en términos prácticos, que sea una especie de doble discurso o de doble juego, que en diplomacia no es necesariamente, no implica que sea necesariamente negativo? No. ¿Significa eso? No lo sé en todo sentido, pero sí estamos en un entorno en el cual jugamos dentro de la multipolaridad a tratar de mantenernos entre dos aguas tanto como sea posible. Yo siento que eso es lo que está pasando en términos prácticos, más allá de los discursos. Este es un año electoral en el mundo. Hay más de 80
procesos. Exacto. 4 de ellos son en la región, o están siendo en la región, porque se acaba de dar hace poco, por ejemplo, las elecciones en República Dominicana. Próximamente serán las nuestras en el mes de julio, en noviembre serán las elecciones americanas. Es decir, que va a haber un cambio geopolítico importante, quizás en los equilibrios y en las relaciones, sobre todo a partir de las elecciones americanas. Pero en lo que nos toca a nosotros, también las elecciones de julio son muy determinantes. Sí, sin duda. Las elecciones de julio están presentes en medio de una coyuntura, o son una coyuntura en medio de un proceso estructural de cierre de un proceso que es mucho más amplio. No podemos predecir, es imposible predecir si esto en julio va a significar el fin del ciclo, ese ciclo que arranca en los 80, o que va a significar simplemente un paso hacia el cierre de ese ciclo. Pero que va a jugar un papel en alguna de estas dos circunstancias, sin duda va a ser. El panorama político venezolano es un panorama muy retador, es un panorama que demostró que más allá de lo que la gente podía imaginar que podría haber pasado en Venezuela, es decir, que se sentía que había una posición que estaba completamente débil, desarticulada, producto de un conjunto de circunstancias, la candidata que sale electa mayoritariamente en las primarias es inhabilitada, entonces luego los otros candidatos de oposición parecen no levantar ningún tipo de entusiasmo, y entonces aparece casi como de la nada Edmundo González, un hombre muy respetado, conocido en el sector diplomático, en el sector académico, pero que para nada ha tenido en su vida un rol, una actividad política. Una actividad política y mucho menos de liderazgo. Y en contra de todo pronóstico, demostrando que hay circunstancias que no solamente que la historia puede generar sorpresas, sino que los procesos profundos tú puedes cortar a alguien y eso no significa que el proceso no vaya a continuar. Sí. Genera un enorme entusiasmo y genera un consenso que cambian un poco el panorama de lo que puede ocurrir en estas elecciones. Por eso, como historiadores, no deja de llamarnos la atención el análisis del proceso, donde claramente siempre decimos que la historia la construimos los hombres y mujeres, exacto, con el devenir, el día a día. Exacto. Y que en ningún proceso uno tiene una bola de cristal y dice esto es lo que va a pasar, no se sabe. Y que los procesos son amplios. Por ejemplo, por muy grande que sea el liderazgo, por ejemplo, de María Corina Machado, por muy grande que sea y que pueda hacer una diferencia, ¿no? La cosa no se limita solamente a ella, o sea, no basta con inhabilitar a uno. Un proceso histórico no lo puedes inhabilitar. Tú un proceso histórico tienes que tomar decisiones frente a ese proceso para encauzarlo, para canalizarlo. Y los procesos históricos tampoco los puedes acelerar, hay un devenir del país como tal. Exacto. Y en los tiempos que deban ser. Mira, nosotros porque estamos montados en la bicicleta, entonces no. Pero quien analice esto en 10 años, o en 5 años, y ve el discurso de la oposición hoy, a finales de mayo del 24, y lo compara con lo que fue hace 6 meses, o lo que fue a principios de año, dirá, bueno, pero esta gente, ¿cómo ha cambiado? Cuando uno ve las diferencias que había dentro de la oposición, y cuando uno ve, por ejemplo, algo como Edmundo González, a quien nadie conoce, en enero, ¿cuántos sabían que era Edmundo González? Nadie. Corina Lloris, por ejemplo. Tampoco, una académica de la Universidad Católica. Una mujer que en su vida, interés por lo político, por supuesto, preocupación por lo cívico y lo social, por supuesto. Como profesora universitaria. Como investigadora. Montar una tarima para un meeting, jamás en su vida, bueno, no sé, a lo mejor de estudiante hizo algo, pero nunca en su vida. Por eso es que la historia es tan interesante y es tan dinámica. Claro. Y nadie se puede atrever a predecir lo que va a ocurrir en un proceso histórico como el nuestro, además tan complejo. Exacto. Porque el país no es el mismo de hace un año, mucho menos el mismo hace 5, mucho menos hace 10 o 20. Claro. Entonces las personas que a veces por razones personales o lo que fuera migraron, ¿cómo pueden entender un país tan complejo que ha cambiado tanto, incluso en el último año? Es enormemente complicado. Uno se da cuenta cuando uno habla con las personas que se van y que te dicen invariablemente, no es invariablemente, pero con muchísima frecuencia, Tomás, es que yo no entiendo lo que está pasando. Claro, no pueden. No entiendo, porque además
en los últimos años ha habido cosas muy gruesas. Sí. La crisis que hubo del 16 hasta el 22 Fue muy fuerte, sí. fue muy fuerte y cambió el país en términos sustantivos. El apagón, la dolarización, que de ahí salieron los emprendimientos, la gente que decidió, yo no puedo esperar que me resuelvan la vida, o me voy o la resuelvo. Exactamente. Entonces hemos crecido como sociedad, hemos madurado como sociedad. No quiero sonar demasiado optimista, ¿no? O sea, ilusamente optimista, precisamente porque pueden pasar cosas. Si la modernidad, si la equivalemos un poco a desarrollo, es sobre todo una forma de entender el mundo. Sí, claro. La gente decía, bueno, ¿cómo que los japoneses le lanzan una bomba atómica y se reconstruye? Bueno, porque ellos sabían cómo hacerlo. Entonces, porque no les quedó más remedio. No les quedó más remedio. La modernidad, nosotros por mucho tiempo pensábamos que eran nuestras autopistas y el guri y la siderúrgica. Bueno, y es verdad, eso es la modernidad. Es parte. Lo fundamental es lo que pasa en la cabeza. Y ese crecimiento que tú dices, que ser como sociedad, es que crecimos como personas, somos otro tipo de personas, probablemente ahora, sin darnos cuenta, estamos comenzando a desarrollarnos más en serio de lo que nos imaginamos nunca. Sí, porque estamos siendo adultos al decir, bueno, mira, eso es lo que hace un adulto. Un niño llora y tiene derecho, mamá, tengo hambre. Pero ya un adulto tú no puedes, bueno, puedes llorar si quieres, pero después que lloraste, te calmaste y el acto seguido te pones a hacer algo para remediar las cosas. Tomás, podemos conversar como horas de horas, porque apenas hemos tocado superficialmente algunos temas, ¿no? Pero yo te tengo que preguntar, ¿qué estás haciendo ahora? Porque hace un par de semanas aproximadamente, en una conversación muy breve que tuvimos telefónica, me decías que estabas trabajando la historia pública. Sí, di una charla en la UCB hace poco con esto. Claro, pero el que nos oye, el que nos ve, pensaría, bueno, pero la historia pública es todo. Bueno, y sí y no, exactamente. Okay. Mira, tú sabes que, bueno, uno tiene muchos intereses y a mí me ha interesado particularmente el pensamiento político. Sí, es tu especialidad. Y el tema de la historiografía, la relación de historiografía con lo político. Y además tengo una cosa de base, bueno, que soy maestro, soy profesor, entonces es una cosa que... El tema de lo que llaman de public history, la historia pública, más o menos abarca esto que mucho de lo que has dicho y lo que has hecho, y lo que estamos haciendo aquí, y de lo que es Vale TV. La historia pública es el quehacer de los historiadores y el conocimiento de historia fuera de los ámbitos académicos, por decirlo de forma extremadamente sencilla. Es decir, ¿qué piensa las sociedades sobre su historia? ¿Cómo la interpretan? ¿Cómo la manejan? Eso puede ser desde los manejos políticos hasta lo que buenamente una persona, un señor que está en su taxi y que nunca piensa en historia, eso no significa que no tenga una idea de quién fue Bolívar y quién fue Betancourt y quién fue Chávez. O sea, él tiene su idea de las cosas, ¿no? Entonces, la participación de los historiadores en esos debates, que antes no era bien visto. Que antes no era bien visto, es precisamente hoy considerada, como señalaste en un principio, es considerada no solamente legítimo, sino indispensable, urgente. Sacar la historia a la calle. Sacar la historia a la calle. Claro. Los problemas de la memoria, los problemas, o sea, cuando digo los problemas de la memoria con las leyes de la memoria, como lo que está pasando en España. Sí. Hay otras dimensiones donde podemos participar, el patrimonio histórico, cultural, los museos. Claro, todo. En todas partes. Entonces, discutir sobre una toponimia, tener conciencia. Mira, Caracas está pasando una cosa interesante y muy bonita, que después de tener una relación tan conflictiva con nuestra ciudad, aunque teníamos una relación conflictiva, pues decimos Caracas la horrible, un poco como Lima la horrible, esa frase que tienen los peruanos, pero al mismo tiempo la amábamos. Pero veíamos el Ávila y las guacamayas, y de un tiempo para acá hay todo un movimiento de hacer un tour por la ciudad, y aunque algunas casas están medio en ruina, la gente va y las reconoce, porque es que es fundamental para reconstruir como sociedad y como persona. La memoria. La influencia que tuvimos de los italianos, de los españoles, de los alemanes, de todo el mundo. Y en la arquitectura, en la gastronomía, en todo. Y así tú comienzas a valorar. La valoración patrimonial es fundamental. ¿Y quiénes están haciendo mucho de esto? Esto es historia pública, hay historiadores, hay arquitectos, hay artistas, gente que trabaja la historia, pero eso es la historia en la calle. El primero que yo recuerdo que lo hizo, y yo trabajé afortunadamente muy jovencita con él, fue don Guillermo Moro. Cuando decidió que la academia, la historia tenía que salir a la calle, no solo cuando hizo su labor como periodista, fundando periódicos o en revistas, sino también como cuando difundía en radio y televisión la labor del historiador y nuestra historia. Estos micros que él tenía en la televisión, me acuerdo que
Ahorita ni me acuerdo en qué canal era, y si me acuerdo no sé si lo puedo decir acá. Tú puedes decir cualquier cosa acá. Pero no sé si te decía, vamos a ver con Guillermo Morón o algo así. Sí, Era que decía. claro, fue el primero. Y contaba, y tú sabes que esto, y Morón se lanza también con hacer libros de divulgación Sí, claro. y manuales escolares. Y no es claro, ¿qué pasa? Que Y la en gente. las cajetillas de fósforo salían los caciques de Venezuela. Ajá, exacto. Y luego, bueno, mucha gente se sorprendió. ¿Y por qué la gente conocía a Morón y lo quería? Bueno, Por eso. porque era más fácil conocerlo. Claro, se acercaba a la gente. Se acercaba a la gente. Y quizás esa fue la influencia que yo tuve de ver un historiador que era atípico para el momento, que podía hacer una labor académica rigurosa como la hizo, claro. con la historia de Venezuela, la historia de América, los presidentes y la cantidad de libros, porque para mí es el gran Claro. historiador del siglo XX. Claro. Pero también tenía esa capacidad de acercar la historia a la gente. Exacto. Y creía que esa era la labor del historiador. Esto pasó en una conferencia que estaba organizando, ya estaba don Guillermo vivo. Bueno, por supuesto, estaba entero, estaba ya viejito, pero entero, porque él estuvo entero y pleno haciendo cosas. Hasta el último año. Sí, hasta un el año último antes. Exacto. Entonces, Sí. pues, eso es lo que quería señalar, porque no fue demasiado antes de morir, pero él seguía dando conferencias. No, él yendo para seguía acá. activo. Un año antes dejó, se recluyó, Exacto. Entonces, que coincidió con la pandemia. y llaman, bueno, Guillermo Morón va a dar una charla y tal. Y cuando ven aquel montón de gente, muchas maestras, gente con libros para que firmen, y dice, mira, Tomás, aquí no había pasado algo así. O sea, viene gente, historiadores importantes, y por supuesto, claro. Pero esto que vimos, bueno, ese resultado de lo que tú señalas, es que va a la gente porque esta fue una persona que salió a dialogar con la gente. Sí, yo presencié cómo vino uno de los más grandes historiadores del Japón a conocerlo y a que le firmara un libro, porque había sido traducido al japonés Claro. su breve historia de Venezuela. Eso Claro. lo presencié yo, ya no era su asistente, estando aquí al frente de Vale, que él me llamó y me dijo, vino un historiador de Japón, el más grande, no recuerdo el nombre Pero ahora. estaba sorprendido aquella Él cosa. estaba de Japón. sorprendido de Japón. Y él me dijo, es la labor del historiador lograr que se difunda nuestra Por historia. supuesto. Claro, y Morón hizo otra dimensión que es otra dimensión de lo que él hizo que se comenta poco. Y yo cuando se lo dije, dijo, sí, lo descoloqué un poco. Mucho de lo que se hizo en la historia académica logró ser difundido Claro. por la otra Morón, que es el Morón editor. Claro. O sea, que él permitió que las cosas llegaran a las universidades, llegaran a la Claro, gente, pero es que publicando. se publicaban 4 libros al mes. Yo fui la directora de publicaciones, Tomás. 4 al mes, exacto. Y yo estudiaba y trabajaba como una loca porque él decía que lo mínimo que había que publicar eran 2 libros. Entonces eran 2 libros al mes. Eso era una producción fantástica Claro. para todos los intelectuales venezolanos. Exactamente. Y el gran plan de la historia sale a la calle, la academia sale a la calle, que eran las vallas que se pusieron en el metro, en toda Caracas, Claro. era eso, era la labor de los historiadores. Y la academia tuvo entonces una cuestión que todos los libros, el esfuerzo de que los libros llegaran a las escuelas. Sí. No que esos libros no se quedaran allí, No. sino que llegaran y tú los ves en los sitios más insólitos. Sí. Y con digo insólitos porque lo ves En todas partes. en todas partes. Claro. Y entonces de eso se trata. De eso se trata. El historiador público, claro, hay Pero debates. eso es un gran trabajo y largo para ti. Bueno, yo estoy comenzando a reflexionar sobre esto, a plantear sobre esto, entonces, muy bueno, extenso. pues eso te comentaba en estos días, yo decía, bueno, ¿quiénes en Venezuela andan en esto, no? Porque en la Sí. Universidad de Viena acaba de hacerse un centro de investigación de historia pública. Qué interesante. Y me invitan a que yo escriba algo sobre la América Latina, y yo dije, bueno, en Venezuela, ¿quiénes andan acá en eso? Yo digo, bueno, lo que está haciendo Vale TV, Elías Pino también habla, o sea, Sí. los tuiteros, o sea, poco a poco están saliendo, y entonces fue cuando te comenté, mira, por ahí tenemos que hablar y incentivar. Muy interesante. Y tienen una noticia recién en la academia, ¿no? Bueno, ese otro historiador público, entre otras cosas, fue electo el cardenal Porras como individuo de número de la academia, cosa que nos alegra mucho. Claro. La muy academia merecido. está en un proceso de renovación en el sentido de que había muchos académicos, había muchos sillones vacíos académicos que habían fallecido, otros de académicos que por razones de edad no participaban. Sí. Entonces han entrado 13 recientes, Carlos Hernández Delfino, José Alberto Olivar, que es un joven historiador, y el Baltasar Porras, que es el cardenal Baltasar Porras, que era, no voy a decir una tarea pendiente, pero Se había discutido en otras oportunidades. era un hombre obvio que salía muchas veces con una obra importantísima.
en muchos planos. Yo voy a tomar una sola de las cosas de Baltasar Porras, porque se puede hablar mucho. Su esfuerzo por el rescate del patrimonio documental y del patrimonio artístico. Sí. Porque que Baltasar Porras haga buenas homilías, o que escriba en la prensa, o que escriba libros, eso lo sabe la gente, pero lo otro es un trabajo mucho más callado y es un trabajo de base. Sí. Hay que nada más preservar la memoria histórica. Preservar la memoria histórica. Lo que hizo con, lo que hizo con el archivo de Mérida, eso es extraordinario. Llega a Caracas y por distintas circunstancias el Archivo Arquidiocesano de Caracas tenía problemas y está funcionando y actuando como un archivo modernísimo. Sí. Entonces, la llegada de Baltasar Porras para la academia nos honra mucho y es un nuevo espacio al cual va a poder empujar muchas de sus iniciativas, porque estoy seguro que Baltasar no va a llegar a rellenarse en la silla, se va a llegar a inventar cosas. No, les va a poner un cohete a todos. Exactamente. Sí, además va a ocupar el sillón del maestro. Y va a ocupar el sillón de Morón, exactamente. Sí. Bueno, gracias. Gracias ha sido a ti. Una gratísima conversación, muy breve, como todas las que son en televisión. Son los medios. Pero bueno, estoy segura que nuestras personas que nos acompañan del otro lado de las cámaras, tanto como los que están aquí, mira, todo el equipo está extasiado escuchándote, han disfrutado muchísimo este programa. Así que gracias, amigos, y gracias a ti, Gracias, Tomás. María Eugenia. Gracias. Espero que haya sido una conversación interesante, de la que todos aprendimos, y los espero la próxima semana.